En este otro bloque lo ha intitulado como violencia de género. Vamos a analizar distintos casos de violencia de género que han sido puestos en exposición en las resoluciones. Peñaflor Indalecio Leopoldo, por supuesto autor de homicidio en grado de tentativa, es un auto del año 2015, el auto número 116. Aquí el tema decidendum era la prisión preventiva del imputado. La fiscal de instrucción interpone recurso de apelación contra el auto que hace lugar a la oposición planteada por la defensa y revoca la prisión preventiva ordenada. ¿Cuáles son los fundamentos? Que el relato de la víctima es creíble en cuanto a que fue herida por el imputado, el informe médico y las fotografías dan cuenta de las heridas que son propias de un forcejeo, el informe médico descarta que sean lesiones autoprovocadas, el peritaje psicológico no detecta indicador de tendencia a la mitomanía, fabulación o confabulación. El cuchillo no quedó en el lugar donde sucedieron los hechos, sino que el imputado lo ocultó sobre el termotanque de la cocina, lo cual es incompatible con un estado de desesperación aducido por el imputado. Además, se cambió la ropa, huyó del lugar para ir a la casa de los hermanos y diseñar una estrategia defensiva, la que perfeccionó aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima. Les planteo, más allá de los fundamentos que puedan ubicarse, el caso como era. El juez de control le da la libertad a quien está imputado de este delito en razón de que consideraba que existían motivos para no estar detenido. El hecho había sido una discusión de pareja en donde el imputado probablemente le había asestado con una cuchilla a la víctima y la dejó lesionada en el domicilio sin llamar asistencia médica. Por el contrario, toma el cuchillo que estaba en la habitación, lo deja arriba de un termotanque, lo cual era imposible por la estatura que tenía la víctima de que ella lo hubiera hecho. Huye el imputado a la casa de su familia y de allí se va a la policía sin saber o sin tener una motivación cierta. Hace todo eso en vez de acudir a su ayuda. ¿Cuál era la explicación que él daba? Es que ella se había autolesionado en virtud de que él había decidido cesar la relación y que esto no era la primera vez que acontecía. Vamos a ver qué dice la defensa, que se adhiere al recurso del fiscal. Dice que la actividad acusatoria está dirigida por quien padece un desequilibrio y busca a través de la denuncia la satisfacción de sus deseos amorosos. Aquí alude a desear continuar esta mujer con la relación del imputado. Al expresar su cliente la intención de finalizar la relación, la denunciante continúa lesionándose más intensamente en contra de su cuerpo. Pudo esta última lesión habérsele infligido luego incluso que Peñaflor dejara la vivienda. ¿Qué resuelve el juez de control a los fines de dar la libertad de Peñaflor? La hipótesis de autolesión encuentra sustento en el perfil psicológico de la víctima y en lo declarado incluso por la hermana e hija de la propia víctima. No mencionó que había discutido previamente con el imputado y que se había cortado en las muñecas con una maquinita de afeitar 5 días antes, por este mismo problema de relación de pareja que ellos tenían. Se observaba incoherencias en el discurso respecto al agresor. Y si bien del informe del imputado surge un intento por ejercer control y dominio sobre su pareja y una escasa tolerancia a las diferencias, no presentaba indicadores compatibles con rasgos de agresividad exacerbada. Además, no contaba con recursos defensivos suficientes para afrontar situaciones de depresión. Esto implica que respaldaba la versión de que se asustó frente al conflicto que vivenció con su pareja y por eso huyó del lugar. ¿Qué resuelve la Cámara de Acusación? Se confirma con distintos argumentos y se rechaza el recurso de adhesión. Decimos que lo que se confirma es la libertad de Peñaflor. Del voto del doctor Salazar, remarca que la denunciante perdió un hijo de 4 meses hace 10 años. A partir de ese momento comienza a autolesionarse, según el testimonio de su hermana. También un informe psiquiátrico de la misma que refiere a un intento de suicidio, autoagresión por fallecimiento de la madre y episodios depresivos. También una marcada vulnerabilidad e inestabilidad emocional.
La intención del encartado únicamente era determinar la relación sentimental. Otro punto, la existencia de los cuchillos, el estado en que se encontró la habitación, que el imputado no tenga antecedentes de violencia previa, la actitud de huida y de no auxilio a la víctima pueden tener que ver con no contar con la capacidad para coordinar racionalmente sus impulsos, lo cual genera una duda superable de la tesis del fiscal. El voto de la doctora Blanc, camarista originaria de la Cámara Quinta, a quien convocamos cuando, por razones de excusaciones, alguno de los vocales de la Cámara de Acusación no vota. La doctora Blanc dice que existen elementos de convicción suficiente respecto a los extremos de la imputación penal. La denunciante se mantuvo en que fue lesionada por el imputado. El comisionado policial la encontró gravemente herida. Por su parte, la pericia psicológica no observa tendencia a la mitomanía, fabulación o confabulación. Una persona depresiva y con tendencias suicidas puede ser víctima de homicidio u otros ataques contra su integridad física. Se pregunta la doctora Blanc, ¿por qué no le procuró asistencia médica y fue a entregarse a la comisaría cuando no había motivos para pensar que iba a intervenir la policía? Remarca que la pericia psicológica da cuenta de la incapacidad de contener impulsos dado determinados contextos que los desbordan al imputado. No puede considerarse, estima la doctora Blanc, que la mujer se haya autolesionado cuando es él quien deja el cuchillo sobre el termotanque. La tesis de la Fiscalía considera que es la que más se adapta, requiere una pericia sobre la mecánica del hecho y la gravedad de las lesiones. Mantiene el estado de libertad por el principio de inocencia y que la privación de la libertad en forma cautelar no resulta indispensable. Es decir, que en estos dos votos se llega a la libertad por distintos fundamentos del imputado, pero con la misma prueba el análisis que se hace es diverso. El voto mío, dadas las particularidades de este tipo de delitos, resulta que tanto la consistencia o inconsistencia de las versiones de la víctima e imputado deben necesariamente dilucidarse en la etapa del plenario, que es la única que permite la discusión de la prueba aportada de modo oral, continuo, con inmediación del juzgador y contradictorio pleno, y que será lo que permita, en definitiva, con certeza positiva, tanto para la condena como para la absolución, o bien con una certeza negativa o duda para un pronunciamiento absolutorio definir lo acontecido. Nuestro país se ha obligado, en el orden internacional, al actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia o Convención Belém do Pará, artículo 7. La inestabilidad emocional de la víctima no puede justificar embates contra su integridad física por una actitud, sea esta aislada o no. Y una desaveniencia en la relación no puede ser utilizada por la parte disconforme, en este caso la mujer, para hacer cuestionamientos con importantes y graves consecuencias legales si es que fuere falso. Aquí lo que es en definitiva la doctrina que queda de este fallo, que frente a versiones en una conflictiva familiar que aparentemente resultaba como aislada, en donde la situación de la víctima era de ya tener antecedentes suicidas, y la inconsistencia en cuanto al modo de actuar del imputado que había decidido tomar la relación, lo más saludable en estos casos es, y esa es la doctrina, es llegar al fallo plenario, sea para conseguir la condena o la absolución, y de esta forma tenemos garantizado el acceso a la justicia y el cumplimiento con los tratados internacionales. Vamos al siguiente. Gorosito, Dayana Trinidad y otro, por supuesto, autor de homicidio calificado por el vínculo. Este es un fallo del año 2017. El tema decidido aquí es la elevación a juicio y el análisis con perspectiva de género. La apelación. La defensa interpone recurso contra el auto que rechaza la oposición y eleva la causa a juicio. ¿Cuáles son los agravios que plantean? Una errónea valoración de la prueba indiciaria, arbitraria interpretación de la prueba, ausencia de perspectiva de género en el análisis de la misma, atipicidad del comportamiento atribuido, un estado intelectual de duda insuperable respecto de si conocía la intención del autor, la falta de emoción que presentaba la señora Gorosito era porque desconocía que la bebé estaba muerta,
El estado crítico de su salud, más un estado puerperal, Oroná, que es el coimputado, nunca fue violento con su hijo, por lo que no sospechó una intención homicida de este, y un estado de debilidad posterior al parto, víctima de violencia física y verbal, y se pretende el actuar de una heroína que se trenzara en lucha con el coimputado Oroná. ¿Qué es lo que resuelve el juez de control? El juez de control considera que hay un indicio de presencia de los coimputados en un sitio baldío sin atención médica. El hecho consistió en que una pareja, Gorosito y Oroná, en un descampado dan a luz a una bebé. Esa bebé es guardada en una cartera de cuero puesta en el asiento trasero y días posteriores aparece dentro del ropero del dormitorio del matrimonio, muerta, con lo cual se destaca esta situación en donde ambos podrían haber sido partícipes. Sigamos con los puntos del juez de control. Consintió de manera pasiva la señora Gorosito el proceder de Oroná, que introdujo al bebé en una cartera de cuero. Estas circunstancias y el lugar en donde se produjo el hallazgo del recién nacido y que presentaba hojas adheridas aún en distintas zonas de su cuerpo, el lugar del parto, que era cercano al domicilio, que esta señora se fuga del hospital, porque con posterioridad a este hecho, que ha sido un hecho que salió en los medios de comunicación, ella se interna y luego huye del hospital diciendo que allí en ese hospital había dado a luz y que su bebé había desaparecido. ¿Cuáles son los indicios de culpabilidad en su contra, según el juez de control? Es que ella negaba su embarazo y no deseaba a la niña por nacer. El indicio de mala justificación y una actitud posterior, esto es, ocultar el cuerpo del delito y justificar la desaparición mediante una falsa denuncia. El móvil del delito. Cierra el juez, la bebé recién nacida era un motivo de conflicto en la pareja. En cuanto a las pericias psiquiátricas, determinan una comprensión de la criminalidad del acto y la dirección de sus acciones. Pudo haberse ella trasladado hasta el hospital de la ciudad, pero optó por tenerla en un baldío, afectando así la posibilidad de sobrevida de la menor. ¿Qué se resuelve? Se confirma la elevación a juicio por mayoría y con distintos argumentos, pero también hay un voto en minoría por un sobreseimiento total. Favorecería a la imputada los dichos de los testigos que mintió porque Oroná le prometió que volvería a ver a la bebé si lo hacía, porque ella en el momento de la detención clama por su hija, lo cual hace pensar que desconocía que ésta había fallecido después del parto. El personal policial que le trasladó al hospital a 9 días del parto, Gorosito expresó a ellos que quería ver a su bebé, que era una nena y que estaba viva. La prueba revela la presencia de indicios sobre la posible afectación de la voluntad real por ausencia de libertad en el comportamiento asumido. No se tuvo en cuenta las particulares condiciones, que era una parturienta, se encontraba imposibilidad de impedir o evitar que Oroná se llevara el bebé, no pudiendo garantizar su vida, sino poniendo en riesgo la propia. Negó el embarazo porque Oroná le exigió que aborte al considerar que era hija de su hermano en una relación paralela. Esta relación paralela estaba comprobada en autos. La señora había tenido relaciones con el hermano de Gorosito, de Oroná. Esto fue lo que él hiciera que rechazara a la bebé. En todo momento la señora Gorosito no dudó de la paternidad de la aquí imputada. Posteriormente las pruebas ADN sobre la bebé fallecida comprobaron que así fue. La instrucción insiste en valorar que Gorosito y el cuñado eran amantes como un indicio en contra para derivar que no deseara el embarazo, pese a la afirmación de ella, el cuñado y fundamentalmente, como dije recién, el resultado de ADN. Ella quería el nacimiento del bebé. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Por los controles médicos durante el embarazo y no haber ninguna prueba que haya tenido un intento previo de aborto de su parte. Los testigos refieren de la relación paralela, que el imputado pedía que ella aborte, las amenazas que pesaban en contra de ella y la dependencia económica con él. El informe social del director del hospital Rawson
expresa que existió una relación distante de la familia biológica, un desapego emocional también de la familia política hacia ella. En cuanto al informe pericial, se informó que padeció malos tratos en la infancia de su padrastro, luego del abandono del hogar inicia la relación con Oroná. El juicio de reprochabilidad no puede solucionarse con una profundización de la investigación, sino con una diferente valoración de lo colectado y acreditado ya en la etapa del juicio. Esto es del voto del doctor Salazar. Por su parte, el doctor Davis, el otro votante, consideró que era necesaria una pericia para analizar el presente caso con perspectiva de género con una investigación suplementaria, ya no en la etapa de investigación penal preparatoria, conforme al artículo 365, inciso 4. Por otro lado, la postura que apelaba para el sobreseimiento, que es la que yo redacté, consideró que la valoración de la misma prueba luce patente y por ende, basada en una perspectiva de género, lleva a concluir que se encontraba condicionada la libertad de decidir y de actuar, careciendo de un poder fáctico para evitar el proceder de Oroná. Recordemos que la misma prueba que habían analizado mis colegas, esta chica recibió malos tratos hasta los 15 años de parte del padrastro. A partir de los 15 años comienza la relación con Oroná. Tuvo otro hijo con él, en el medio tiene una relación con su cuñado, esto es descubierto por Oroná, posteriormente queda embarazada con este bebé. Entonces ella tiene un total desapego de su familia biológica por los malos tratos anteriores, y con respecto a la familia política, después del fallecimiento de la bebé, procuran ocultar el hecho y responsabilizar solamente a Gorosito. Entonces es todo un contexto de situación que hay que tenerlo presente, más allá del hecho en sí, en que esta bebé pierde la vida, en el momento en donde la mamá da a luz en un baldío. Quizás no haya elegido el lugar, ni siquiera, mucho menos, el momento, pero es lo que aconteció. Posteriormente, ella se interna a instancias de su familia política en un hospital a los fines de justificar, para aquellos que supieran, el nacimiento de la bebé con vida y que posteriormente habría sido sustraída de ese lugar. Continúo con el voto en minoría que apelaba por el sobreseimiento. Se descarta el móvil del delito, la relación amorosa paralela, pues podría ella haber abortado si eso hubiera sido su voluntad. Por el contrario, cuidó su embarazo, sin dudar que él era el padre, que Oroná, el imputado, era el padre, y ello fue confirmado por el ADN. Las dudas que tuvo Oroná sobre su paternidad, la exigencia del aborto, la violencia física y verbal, negar llevarlo al hospital, también que tanto Oroná como su familia buscaron testigos falsos respecto a una supuesta atención hospitalaria, el nacimiento con vida y posterior sustracción de la menor. No se tuvo en cuenta en el fallo del juez de control ni en toda la investigación la escasa edad de la joven, la falta de recursos internos para poner en marcha una acción distinta. Hubo un juicio incluso de valor discriminatorio, porque se la tachó calificándola como que había tenido una actitud inhumana. También se dijo de ella que estaba carente de instinto materno, e incluso se cuestionó que tuviera una relación paralela. La manifestación espontánea de que la niña se encontraba con vida, cuyas condiciones culturales, personales y sociales hace imposible pensar que se trata de una mente calculadora, la señora Gorosito. También se tuvo en cuenta la vulnerabilidad económica, cultural y social que trasciende el ámbito íntimo porque era conocido por los vecinos. No tuvo al momento de la acción un margen de decisión o de libertad para poder decidir. La perspectiva de género, como pauta hermenéutica constitucional y como principio rector, la percepción de los derechos humanos fundamentales como último reducto para que la víctima sucumba. Juzgar con perspectiva de género desde el momento del inicio de la investigación para evitar una visión parcializada del tema que desdeña la incorporación de la prueba, o bien que incorporada
no se incluya en el proceso valorativo. Más allá de la diferenciación de los votos, todos apuntamos a lo mismo. La prueba estaba, no era necesaria abundar en ella, simplemente analizarla con perspectiva de género, lo cual no habían hecho las instancias anteriores, ni en Fiscalía ni en el Juzgado de Control. Vamos a otro tema de violencia de género. Ramos Mauro Gerardo, por supuesto autor de abuso sexual sin acceso carnal, es un fallo del año 2017 y aquí el tema que se trató fue la elevación a juicio. La defensa interpone un recurso de apelación contra el auto que rechaza la oposición y eleva la causa a juicio. ¿Cuáles eran los agravios? La inexistencia del hecho y la falta de participación. Expusieron que los dichos de la denunciante eran inverosímiles, que no evitó los hechos denunciados y esperó que se repitieran y que no existía base probatoria suficiente. En prieta síntesis, ¿cuál era el hecho? Una novel gendarme tuvo que ser operada, queda hospitalizada en la misma sede de gendarmería, allí era asistida o supervisada su situación médica por un enfermero que reiteradamente, en el momento en que le tomaba la temperatura, aprovechaba para tocarle los senos. El juez de control confirma la elevación a juicio considerando que existe una firme sindicación de la víctima. Los delitos contra la integridad sexual tienen lugar en ámbitos privados u ocultos, buscando que ningún testigo perciba su accionar. El autor tenía el rango de cabo y la víctima de novel gendarme en la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional. Se destacó que tenía el imputado mayores cuidados con la damnificada, que se encontraba internada y le tomaba más veces la temperatura que a otras pacientes, aprovechando para tocarle los senos en reiteradas oportunidades, coaccionándola para que no lo denunciara. ¿Cuál es la resolución que dicta la Cámara de Acusación? Confirma el auto del juez y con ello la elevación a juicio. Allí se destacó que el relato de la víctima, y esto es parte de la doctrina que tenemos que tener al sumario del fallo, el relato de la víctima es prueba dirimente que se corrobora con otras pruebas indirectas. La pericia psicológica determina que ella tenía pobre autoestima y no se infería tendencia fabulatoria, confabulatoria, mitomanía ni simulación. También una especial situación en la que se encontraba la víctima, la jerarquía del imputado y la función que en dicho momento ejercía dentro de la fuerza de seguridad. Era enfermero. Entonces, en este se destaca la situación de vulnerabilidad más alta de cualquier víctima de este tipo de delitos, es que estaba ella internada en un sanatorio sumado, por eso a esto lo tenemos como si fuera claramente la violencia de género en el binomio inferior-superior, en una relación que si bien no era laboral ni tampoco estrictamente médica, se marcaba de ese modo. El encuadramiento típico debió haber sido el del artículo 119, inciso E, cuando fuere cometido por un personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones. Ello no se hizo. No obstante, en virtud del principio de la reformación imperios que está vedada, no se modificó la calificación legal. Pero sí, especie de obiter dictum, quedó dicho que la calificación legal no es inmutable, sino hasta el momento de su determinación en caso de condena, que es la oportunidad a partir de la cual recién cesa la soberanía del Tribunal de Juicio al respecto. La categoría de aspirante de la víctima, que la colocaba en una posición desigual e inferior respecto del imputado, la vulnerabilidad que facilitó junto a la situación personal de atravesar un posoperatorio y la injerencia en la esfera sexual. También tenía un cuadro de indefensión, lo cual le impedía, por esta situación de salud que ella tenía, advertir, anticiparse o sustraerse a las intenciones del agresor. Estaba expuesta, confiada, disminuida físicamente, lo que fue aprovechado por el imputado, no respetando la autodeterminación de la víctima. Tanto es así que la amenaza de él consistió en decirle: si vos informás a la superioridad de esto, yo muevo mis contactos y te hago dar la baja. La posición de poder del imputado
La hipótesis de violencia de género por aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima se encuentra agravada en este caso puntual por la autoridad del agresor. La violencia de género está determinada también porque la víctima carece de recursos psíquicos para rechazar las agresiones sexuales, capacidad de resistencia mermada o nula, más allá de su situación de internación. Eso también fue valorado. Confluyen factores de violencia de género y relación de autoridad entre autor y víctima. La Ley de Protección Integral de las Mujeres define en su artículo 2, inciso C, a la violencia como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público o privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, así como la seguridad personal. Quedan comprendidos las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. La violencia puede afectar tanto la vida de las personas y torcer elecciones o destinos, que en este caso particular la víctima dejó la carrera de gendarmería y se dedicó a otra cosa debido a esta situación que la dejó en una situación de alta zozobra. Por último vamos a ver los autos Martínez Cara, Carlos y otro, por supuesto autor de abuso. Es un auto del año 2019, el auto número 153. El tema decidendum, la elevación a juicio. Más allá de que fuera un aborto, también se analizó aquí la violencia obstétrica y contra la libertad reproductiva. Por eso lo he incluido en este bloque de violencia de género. Aquí se investiga el aborto clandestino realizado por un médico de que derivó la pérdida de capacidad reproductiva de la mujer víctima. El juez confirma la prisión preventiva por los delitos de aborto y lesiones gravísimas en concurso real. La defensa se agravió por considerar que el juez realizó una analogía en mal parte al introducir la perspectiva de género en el análisis de la prueba. Pero para identificar casos sospechosos de violencia de género, a fin de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar estas conductas, se debe determinar las relaciones desiguales de poder entre autor y damnificado. La persona gestante, que es una mujer, el imputado es un médico. Esta relación médico-paciente permite afirmar este binomio inferior-superior. La violencia física y psicológica puede ser considerada como violencia obstétrica por el trato deshumanizado hacia la víctima ejercida por un profesional médico. En este caso, este trato deshumanizado, tanto físico como psicológico, si lo contextualizamos es fácil comprenderlo. Se trata de la víctima era una jovencita de 17 años cuya pareja tenía 21 años, ella queda embarazada, estudiante secundaria, quería por esos motivos y los motivos culturales que todavía nos atraviesan abortar para no comentarle a sus padres, pese a que su novio de 21 años quería tener el bebé. Frente a esta situación, estos dos adolescentes concurren a un médico que les recomiendan. Entonces, en este marco de clandestinidad y desconocimiento de parte de otras personas que les pudieran ayudar, asistir o asesorar a adultos con mayor experiencia, concurren a este médico. Es bastante feo el trato recibido por los mismos chicos, tanto en el momento previo como diciendo que era algo rápido, que no iba a tener ningún tipo de complicación, siendo que la chica ya cursaba el 5º mes de gestación. Practica la operación con fines abortivos. El médico inmediatamente, sin contenerla, sin esperar que se le fueran totalmente los efectos de anestesia, dice que ya está listo, que se puede ir a su casa. Así lo hacen. Días después, esta chiquita empieza a sentirse mal y el motivo era que una vez internada, cuando tiene que hacer una nueva intervención quirúrgica, tenía restos fetales, incluso restos de cráneo en su cuerpo. Ni siquiera de esa situación habían sido informados los chicos, que era altamente riesgoso para la salud de ella un aborto en un estado tan avanzado. Cuando ella, frente a la primera sintomatología de la pareja, va al médico,
él rápidamente los saca del lugar. Claro, porque empezaron a hacer una presencia molesta, fueron los horarios que él pactaba para estas prácticas, que eran en la nocturnidad. También tenemos en este caso puntual violencia contra la libertad reproductiva, porque a raíz de esta infracción que tiene la víctima, perdió la capacidad de concebir producto de estas prácticas realizadas en condiciones de riesgo a las que fue sometida. Bien, con esto vamos a dar fin a esta etapa de violencia de género, en donde analizamos la violencia de género en toda su extensión. ¿De qué se trata? Investigar y juzgar con perspectiva de género. No se trata simplemente en los delitos en donde las mujeres son víctimas de golpes de su pareja o de una expareja. También se pueden dar en numerosos ámbitos, como ya vimos en el ámbito médico, en el ámbito laboral o en un ámbito de capacitación, en donde la prueba siempre está. Los delitos también están. Lo necesario es analizar con ese prisma que nos marcan los tratados internacionales, pero que resulta muy fácil a los fines de romper los estereotipos que nos vienen marcando y sesgando durante tanto tiempo, y que nos sorprendería a propios y ajenos ver este tipo de causas, este tipo de hechos, como hubieran o como en algunos casos han sido resueltos en años atrás.